España estuvo a meses de tener su propia bomba nuclear. Tuvimos un cohete orbital listo para dar servicio a microsatélites. Diseñamos un caza supersónico propio, un supertanque nacional y hasta un entrenador a reacción para formar a pilotos de quinta generación. ¿Qué pasó? Hoy abrimos el cajón de proyectos cancelados que pudieron cambiar nuestra defensa, nuestra industria y, en algunos casos, nuestra soberanía. Sin paños calientes. El proyecto Islero fue uno de los episodios más sorprendentes y menos publicitados de la historia contemporánea de España. Un intento secreto, impulsado desde la Junta de Energía Nuclear, JEN, durante el franquismo, de dotar al país de una capacidad nuclear militar propia. Tras la Segunda Guerra Mundial quedó claro para muchas naciones que la verdadera garantía de independencia pasaba por poseer armamento nuclear. España no fue ajena a esa lógica. La energía nuclear, presentada oficialmente como solución para generar electricidad, pronto se visualizó también como la vía para conseguir plutonio, la materia prima de las armas, a partir de los reactores que se estaban instalando en el país. La JEN, creada en 1951 y dirigida por figuras como José María Otero Navascués, actuó como el núcleo técnico e institucional del programa. Allí se concentraron físicos, ingenieros y militares con formación tanto nacional como extranjera, muchos de ellos con estancias en Estados Unidos y Francia, que trabajaron en cálculos teóricos, diseños y proyectos que, oficialmente, eran civiles. Entre los nombres vinculados al trabajo teórico figura Guillermo Velarde Pinacho, ingeniero militar y físico que encabezó parte de los estudios sobre física de la explosión y diseño conceptual. El proyecto recibió el apelativo simbólico de Islero, nombre del toro que mató a Manolete, imagen de fuerza y coraje muy del gusto del sentir nacional de la época. Los lugares donde se acumuló actividad e información fueron cruciales. La ciudad universitaria en Madrid vio nacer y desarrollarse muchos de los estudios y cálculos iniciales. El CIEMAT, heredero de la JEN, conservó buena parte de la documentación. Pero el punto neurálgico en términos de capacidad técnica fue el reactor de Vandellós 1, en Tarragona, un reactor tipo UNGG, uranio natural, grafito, gas, cuya configuración lo hacía apto, como sucedió en Francia y el Reino Unido, para la producción de plutonio en cantidades útiles para fines militares. Los técnicos españoles detectaron en Vandellós 1 la posibilidad real de generar material fisionable con el que, con suficiente voluntad política y financiación, podría fabricarse un arma nuclear. Un hito que marcó profundamente ese periodo fue el accidente de Palomares en 1966. La caída de 4 bombas termonucleares estadounidenses sobre la costa de Almería fue un escándalo diplomático, pero también un hecho que, de forma indirecta, proporcionó a científicos e ingenieros españoles datos, materiales y observaciones sobre la dispersión y el comportamiento del plutonio y otros elementos radiactivos. Ese conocimiento empírico, unido a los cálculos teóricos desarrollados por equipos de la JEN, aceleró las posibilidades técnicas del proyecto. Cronológicamente, el programa contempló varios pasos. La creación de la JEN en 1951, los acuerdos internacionales, como los programas Átomos para la Paz a finales de los 50, que facilitaron tecnología civil, la consolidación de grupos técnicos a principios de los 60 que comenzaron a modelizar una posible arma, y los informes internos a finales de los años 60 y principios de los 70 que, con crudeza, afirmaban que España podía, en plazos de pocos años y con una inversión asumible en términos relativos, disponer del material y del diseño necesarios para construir unas pocas armas. La propia JEN, en informes de finales de los 60 y principios de los 70, estimó plazos del orden de 5 a 7 años para disponer de la capacidad operativa si se priorizaban los recursos. Sin embargo, y pese a la factibilidad técnica, la decisión política fue otra. El principal obstáculo no fue la ciencia sino la política internacional, sobre todo la presión de Estados Unidos, y el contexto estratégico en el que España buscó su futuro tras la muerte de Franco. Washington estuvo siempre muy atento al programa nuclear español. La Casa Blanca, el Pentágono y los servicios de inteligencia estadounidense no veían con buenos ojos a una España nuclear fuera del paraguas y control occidental. Francia, por su parte, aunque había desarrollado su propio arsenal, no mostró disposición a convertir a España en un socio nuclear. A la vez, la necesidad de integrarse en instituciones europeas y atlánticas llevó a los sucesivos gobiernos de la transición a priorizar la normalización y la entrada plena en Occidente antes que la ambición de autonomía estratégica absoluta. La muerte de Franco en 1975 abrió una nueva etapa política. El gobierno de Adolfo Suárez y los poderes que impulsaban la transición dieron prioridad a la modernización, la apertura y la adhesión a la Comunidad Económica Europea y a la OTAN.
Entre 1981 y 1987 la influencia y las condiciones impuestas por Estados Unidos y los aliados europeos se hicieron determinantes. La adhesión plena a la comunidad occidental exigía dejar atrás cualquier aspiración de proliferación. En 1987 España firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, punto final oficial y definitivo para el proyecto Islero. ¿Qué habría supuesto, en términos prácticos, que España hubiese seguido el camino nuclear militar? Para los que pensaban en la disuasión y la soberanía, España habría ganado una capacidad de influencia estratégica notable en el Mediterráneo. La presencia de un arsenal nuclear hubiera cambiado sin duda la ecuación geopolítica frente a Marruecos y en las discusiones por Ceuta y Melilla, y proporcionado una autonomía mayor frente a Washington, más acorde con el modelo francés de autonomía estratégica. Pero del otro lado está la realidad. Poseer armas nucleares conlleva costes diplomáticos, económicos y de aislamiento, además del riesgo permanente de convertirse en foco de presiones internacionales y de una carrera armamentística regional. Al final se eligió otro camino: integración en la OTAN y dependencia de las garantías nucleares aliadas. Lo que quedó del proyecto Islero fue un legado técnico, informes, capacidad científica y algunos reactores capaces de producir materiales fisionables, y un qué habría pasado que sigue alimentando debates entre militares, historiadores y politólogos. La verdad, dura y sin adornos, es que España estuvo en condiciones técnicas de fabricar la bomba, pero la política internacional y las prioridades de la transición nacional lo impidieron. Esa combinación de capacidad técnica y decisión política fallida para la independencia total es la clave para entender por qué Islero quedó en proyecto y no en realidad. La técnica pudo, la política no quiso, o no pudo asumir las consecuencias, y esa elección, guste o no, marcó el rumbo estratégico de España en la segunda mitad del siglo XX. Un factor decisivo en el destino del proyecto Islero fue la figura del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno desde 1973 y gran defensor de que España desarrollara su propio arsenal nuclear. Para Carrero, la bomba no solo era una garantía de independencia frente a la URSS, sino también un instrumento para liberarse de la tutela estadounidense. Su asesinato el 20 de diciembre de 1973 en la calle Claudio Coello de Madrid, a escasos 200 metros de la Embajada de Estados Unidos, dejó al proyecto sin su principal valedor político. Desde entonces, Islero perdió impulso y quedó relegado a informes técnicos y a estudios en la Junta de Energía Nuclear. La combinación de la presión internacional, el nuevo rumbo político tras la muerte de Franco y la ausencia de líderes dispuestos a sostener el desafío acabaron por enterrar definitivamente la posibilidad de una España nuclear. De haber sobrevivido Carrero, es probable que el país hubiera avanzado al menos hasta el umbral de fabricar un prototipo de arma, pero su muerte marcó el punto de no retorno. El proyecto Capricornio fue el intento más ambicioso de España por entrar de manera independiente en la era espacial, y aunque hoy permanece casi olvidado, en los años 90 estuvo a punto de convertir al país en una potencia con capacidad de lanzar sus propios satélites. El programa fue impulsado por el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, heredero del histórico INTA creado en 1942 para centralizar la investigación aeronáutica y de misiles. En aquella década, España contaba con una importante tradición en cohetería experimental, gracias a los programas de sondeos como INISEL, Rigel y Flamenco, que habían servido como banco de pruebas para propulsión sólida, estructuras y sistemas de guiado. El Capricornio se concibió como un lanzador ligero de 3 etapas, íntegramente diseñado y fabricado en España, capaz de colocar en órbita baja, LEO, satélites de hasta 70 a 100 kilos. Se trataba de una capacidad modesta si se compara con los grandes cohetes europeos o estadounidenses, pero perfectamente adecuada para la naciente industria de los microsatélites, un mercado que empezaba a despuntar a finales de los 90 y que hoy es el motor del llamado New Space. De haberse completado, España se habría situado en la primera línea del sector justo antes de ese boom. Los trabajos se desarrollaron principalmente en las instalaciones del INTA en Torrejón de Ardoz, Madrid, con apoyo de empresas nacionales como CASA, Construcciones Aeronáuticas S.A., hoy parte de Airbus, y universidades técnicas. Se diseñaron motores cohete de combustible sólido, se fabricaron etapas experimentales y se probaron subsistemas de guiado y control. Incluso se proyectó una base de lanzamiento en la isla del Hierro, Canarias, elegida por su posición geográfica y por contar con espacio marítimo libre para los lanzamientos hacia el Atlántico. La idea era replicar en pequeña escala lo que Francia había hecho en Kourou, Guayana Francesa, pero con un sello plenamente español. Entre las figuras relevantes destaca el ingeniero Guillermo Ortega, director del programa espacial del INTA en aquellos años, así como equipos de técnicos que venían de trabajar en los programas de misiles militares españoles, como el Cóndor y el Alacrán, que aportaron experiencia en combustibles sólidos y aerodinámica.
En paralelo, España participaba activamente en proyectos europeos como el cohete Ariane, pero Capricornio ofrecía algo diferente: independencia, rapidez y un coste mucho más bajo para lanzar satélites pequeños sin depender de terceros. En 1997 se presentó públicamente un modelo a escala real del cohete, que hoy puede contemplarse en el Museo del Aire de Cuatro Vientos en Madrid. Para entonces, ya se habían probado componentes críticos y existían prototipos de las 3 etapas. El calendario oficial preveía un primer lanzamiento experimental a principios de los 2000 desde el Hierro. Sin embargo, el proyecto se vio frenado en seco. La explicación oficial fue falta de financiación, en un contexto en el que España destinaba su presupuesto espacial casi en exclusiva a la Agencia Espacial Europea. Pero las razones de fondo fueron más complejas. A finales de los 90 entró en vigor el MTCR, Régimen de Control de Tecnología de Misiles, un acuerdo internacional destinado a evitar la proliferación de misiles balísticos. Dado que cualquier lanzador espacial puede considerarse un misil de largo alcance con carga civil en lugar de militar, el Capricornio fue percibido con recelo por los aliados. Estados Unidos, la OTAN y la propia Unión Europea presionaron para que España renunciara al proyecto, en un momento en que se privilegiaba la cooperación multilateral frente a las capacidades nacionales independientes. Finalmente, en el año 2000, el programa fue cancelado oficialmente. Con ello, España perdió la oportunidad de contar con un lanzador propio justo antes del auge global de los satélites pequeños y las constelaciones comerciales. Mientras países como India, Corea del Sur o incluso Irán avanzaron en la construcción de sus propios cohetes, España quedó relegada a depender de agencias extranjeras o del marco europeo, sin margen para actuar por sí misma. El Capricornio quedó como un sueño roto, testimonio de lo que pudo haber sido un salto estratégico hacia la soberanía tecnológica y espacial. Hoy, el cohete expuesto en el Museo del Aire es un recordatorio silencioso de que España tuvo en sus manos la posibilidad de ser uno de los pocos países con acceso autónomo al espacio, pero la decisión política y las presiones internacionales acabaron enterrando un proyecto que podría haber cambiado para siempre el lugar de nuestro país en la exploración espacial y en la geopolítica del siglo XXI. El HA-300 es uno de los capítulos más desconocidos y a la vez más fascinantes de la historia de la aeronáutica española. En plena década de 1950, cuando el país buscaba modernizarse tras el aislamiento de la posguerra, la empresa Hispano Aviación, con sede en Sevilla, se embarcó en un proyecto extraordinariamente ambicioso: diseñar un caza supersónico propio. Al frente estaba nada menos que Willy Messerschmitt, el ingeniero alemán que durante la Segunda Guerra Mundial había creado el Bf-109, el caza más famoso de la Luftwaffe, y el M-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Tras la guerra, Messerschmitt encontró en España refugio y una nueva oportunidad para desarrollar proyectos que en Alemania le estaban vetados por las limitaciones impuestas a su país. El HA-300 nació como un interceptor ligero con líneas futuristas para su tiempo, alas en delta extremadamente finas, fuselaje estilizado y pensado para romper con holgura la barrera del sonido, con la vista puesta en alcanzar Mach 2. En Sevilla se elaboraron los primeros diseños, se realizaron ensayos en túneles de viento y se construyó un planeador a escala que voló con éxito, confirmando la validez aerodinámica de las soluciones propuestas. El equipo de Hispano Aviación, apoyado por ingenieros alemanes y españoles, avanzaba con entusiasmo, pero muy pronto se toparon con una realidad insalvable. España carecía del presupuesto, la infraestructura industrial y el respaldo político para sostener un proyecto de esta magnitud. Fue entonces cuando surgió una segunda vida para el HA-300. El programa fue trasladado a Egipto, bajo el auspicio del presidente Gamal Abdel Nasser, decidido a dotar a su país de una industria militar independiente frente a Israel y las potencias occidentales. En El Cairo, el equipo de Messerschmitt, junto a técnicos egipcios y españoles, consiguió fabricar varios prototipos. Uno de ellos, ya en la década de 1960, rompió la barrera del sonido, demostrando que el proyecto tenía un enorme potencial. Además, se inició el desarrollo de un motor propio, el E-300, en colaboración con la India, lo que habría dado al avión una autonomía tecnológica total. Sin embargo, el sueño egipcio se desplomó con la Guerra de los 6 Días en 1967. La derrota militar frente a Israel dejó a Nasser sin recursos financieros ni margen político para sostener un programa tan caro y tecnológicamente exigente. A ello se sumó la presión internacional, que veía con recelo el avance de un país árabe hacia la construcción de cazas supersónicos. España, por su parte, ya había abandonado oficialmente el proyecto y no mostró interés en recuperarlo. El HA-300 quedó en prototipos, archivado como una promesa incumplida. El contraste con otros países europeos resulta llamativo.
Mientras España dejaba escapar esta oportunidad, Francia consolidaba su industria aeronáutica con el Miras 3, que alcanzó fama mundial. Suecia desarrollaba el Saab Draken y el Reino Unido el Lightning, todos ellos cazas que situaron a sus países entre los líderes de la aviación militar. España, que pudo haber estado en esa liga gracias al HA-300, quedó relegada a un papel secundario. La única herencia tangible fue el HA-200 Saeta, también diseñado en Sevilla bajo la dirección de Messerschmitt. Este sí llegó a fabricarse en serie, se convirtió en el primer avión a reacción producido en España y tuvo una larga vida operativa tanto en la Fuerza Aérea Española como en la egipcia, donde fue utilizado incluso en combate. El Saeta fue un éxito indudable en su categoría, pero no podía compararse con lo que habría significado dar el salto a un caza supersónico. En resumen, el HA-300 fue una oportunidad perdida de oro. España tuvo en sus manos un diseño avanzado, dirigido por uno de los mejores ingenieros aeronáuticos del siglo XX, con prototipos reales que demostraron su viabilidad. De haberse completado, habría colocado a la industria española en el reducido club de constructores de cazas supersónicos. Sin embargo, la falta de medios, la dependencia del exterior y la coyuntura política internacional condenaron al proyecto al olvido. Hoy, lo que queda es un recordatorio de lo cerca que estuvo España de entrar en la élite aeronáutica mundial, y de cómo dejó escapar la ocasión. En la década de los 80, España se encontraba en un momento de transición militar. La entrada en la OTAN, la necesidad de modernizar unas fuerzas armadas que aún operaban material obsoleto y el cambio de alianzas estratégicas abrían una ventana de oportunidad. En este contexto nació el proyecto Lince, un carro de combate diseñado por Santa Bárbara Blindados que pudo convertir a España en un país con un blindado propio, al nivel de Francia con el Leclerc o Alemania con el Leopard. El Lince no era un simple prototipo sobre el papel, respondía a una necesidad real. El ejército de tierra operaba entonces los AMX-30E, versiones adaptadas en España de los carros de combate franceses, que ya mostraban limitaciones frente a los carros soviéticos del Pacto de Varsovia. Se necesitaba un sustituto capaz de plantar cara a los blindados más modernos, pero que estuviera adaptado a la realidad española, carreteras, orografía montañosa y limitaciones logísticas. Diseño y características proyectadas. El Lince iba a ser un carro más ligero que los Leopard 2 o los Abrams M1, pero no menos efectivo. Armamento: un cañón de 120 mm L44, el mismo calibre de los estándares OTAN, que garantizaba potencia de fuego contra cualquier amenaza de la época. Blindaje: modular, lo que permitía sustituir piezas dañadas y actualizar la protección con nuevos materiales, algo muy avanzado para su tiempo. Movilidad: peso contenido para circular por la red ferroviaria y vial española sin colapsarla, y un motor con suficiente potencia para maniobrar en terrenos complicados. Tecnología nacional: Santa Bárbara estaba trabajando en integrar sistemas de tiro y electrónica propia, lo que habría supuesto un salto industrial de gran calado. El planteamiento era equilibrar potencia, movilidad y coste, ofreciendo un carro competitivo no solo para España sino para potenciales exportaciones a países con presupuestos más limitados que los grandes ejércitos occidentales. A mediados de los 80, los estudios preliminares estaban completados y los primeros desarrollos técnicos en marcha. El Lince se consideraba un proyecto viable tanto desde el punto de vista técnico como económico. Ingenieros españoles trabajaban en colaboración con socios europeos para definir la planta motriz y los sistemas de control. La industria nacional veía en este carro de combate la oportunidad de consolidar una línea de producción propia, que aseguraría empleo cualificado durante décadas. Pero la política y la geopolítica tenían otros planes. En 1989, Estados Unidos ofreció a España la posibilidad de adquirir M60A3 a muy buen precio. Estos carros eran más modernos que los AMX-30, aunque claramente inferiores a lo que prometía el Lince. La oferta fue tentadora: solución rápida, barata y sin necesidad de asumir riesgos de desarrollo. Poco después, Alemania entró en escena. Berlín ofreció el Leopard 2, considerado uno de los mejores carros de combate del mundo, con la opción de fabricarlo bajo licencia en España. Esto permitía una modernización rápida del ejército y el acceso a una plataforma probada. Ante estas alternativas, los gobiernos españoles optaron por el camino fácil: lo extranjero. El Lince fue cancelado oficialmente. ¿Qué se perdió realmente? Aquí está la verdad incómoda: con la cancelación del Lince no solo se perdió un carro de combate, se perdió soberanía industrial. España pasó a depender tecnológicamente de Alemania, que sigue controlando la propiedad intelectual del Leopard 2E. Se perdieron empleos cualificados.
Miles de ingenieros, diseñadores y técnicos que habrían trabajado en el Lince quedaron fuera de un proyecto que podría haber asegurado trabajo durante décadas. Se perdió capacidad exportadora. Un tanque como el Lince, competitivo en coste y adaptado a terrenos difíciles, podría haber tenido mercado en América Latina, Oriente Medio o África, regiones donde los Leopard o Abrams eran demasiado caros. Se perdió continuidad. Francia siguió adelante con su Leclerc, Alemania con el Leopard, Italia con el Ariete. España, en cambio, quedó reducida a licenciataria. Hoy, cuando presumimos del Leopard 2E, olvidamos que no es un carro español en origen, sino alemán. La industria nacional fabrica piezas y ensambla, pero la tecnología y las decisiones clave no son nuestras. El Lince, en cambio, habría sido 100% español. Una oportunidad perdida para la independencia. El Lince habría supuesto la consolidación de una línea nacional de blindados de combate. Habría permitido a España diseñar versiones modernizadas en el futuro, mejorar componentes según necesidades propias y, sobre todo, decidir su política de defensa sin depender de aprobaciones externas. En términos estratégicos, la cancelación del Lince significó renunciar a un proyecto que nos habría situado entre el pequeño grupo de países capaces de diseñar y fabricar carros de combate modernos. Hoy, esos países se cuentan con los dedos de una mano. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Turquía e Italia. España pudo estar en esa lista, pero decidió no estarlo. El caso del Lince es el ejemplo perfecto de la contradicción española. Capacidad técnica y talento sobran, pero falta voluntad política y visión estratégica. Preferimos comprar lo hecho y lo seguro antes que arriesgar en lo propio, aunque eso signifique dependencia permanente. Sí, el Leopard 2 es un gran carro y da a nuestro ejército una capacidad de primer nivel. Pero no es nuestro. No lo diseñamos, no lo controlamos, y no podemos exportarlo libremente. El Lince habría supuesto independencia, orgullo nacional y un lugar en el reducido club de diseñadores de blindados. Se canceló por pragmatismo, pero a costa de soberanía. Otra oportunidad perdida que, como tantas veces, dejó a España en un papel secundario en la defensa europea. En el ámbito naval, España también vivió de cerca la dinámica de proyectos internacionales frustrados y decisiones que marcaron su rumbo tecnológico. En los años 80, la OTAN impulsó el ambicioso programa NFR-90, NATO Frigate Replacement for the años 90, que pretendía unificar en un solo diseño la futura fragata de superficie para varias marinas europeas. Participaban países como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y España. Sobre el papel, era un proyecto lógico: reducir costes, aumentar la interoperabilidad y dotar a la alianza de un buque estándar para escolta y defensa aérea. Sin embargo, la realidad fue distinta. Cada nación tenía intereses propios, doctrinas navales diferentes y exigencias particulares en cuanto a armamento y sistemas de combate. Reino Unido, por ejemplo, quería integrar el misil Sea-Dart, Francia apostaba por su propio sistema de misiles antiaéreos, Alemania planteaba especificaciones muy rígidas en materia de diseño, e Italia tenía en mente un buque más versátil. España, con menos peso político, se limitaba a observar cómo el proyecto se complicaba cada vez más. El NFR-90 acabó naufragando, la falta de consenso entre los socios lo hizo inviable, y a principios de los 90 fue cancelado definitivamente. La cancelación supuso un jarro de agua fría, pero paradójicamente se convirtió en una oportunidad para España. La Armada Española, que ya había demostrado su capacidad con las fragatas de la clase Santa María, F-80, necesitaba un relevo que ofreciera verdadera capacidad de defensa aérea y mando en operaciones navales de alta intensidad. Fue entonces cuando se tomó una decisión clave: apostar por un diseño nacional, liderado por la empresa Bazán en Ferrol, hoy integrada en Navantia, pero integrando un sistema de combate probado y de primer nivel, el Aegis estadounidense, desarrollado por Lockheed Martin. De esa apuesta nacieron las fragatas clase Álvaro de Bazán, F-100, buques de última generación que combinaban diseño español con la electrónica y el radar SPY-1 de norteamericano, capaces de detectar y seguir cientos de blancos simultáneamente. El primer buque, la F-101 Álvaro de Bazán, fue botado en Ferrol en 2000, marcando un antes y un después en la historia naval española. El éxito no tardó en llegar. Las F-100 fueron reconocidas internacionalmente como uno de los mejores diseños de fragata del mundo. Noruega adquirió una versión adaptada, la clase Fridtjof Nansen, y Australia construyó en astilleros propios 3 unidades derivadas, la clase Hobart, con asistencia de Navantia. España, que había sido un socio menor en el fallido NFR-90,
se encontró de repente liderando uno de los diseños más avanzados de Europa y exportando tecnología naval de primer nivel. El caso de las fragatas demuestra una lección distinta a la de proyectos como Islero, Capricornio o el HA-300. A veces, el fracaso de un proyecto internacional no significa derrota, sino la apertura de un camino propio. España supo aprovechar la ocasión, apostó por un desarrollo nacional apoyado en una alianza estratégica con Estados Unidos, y gracias a ello, colocó a su industria naval en la primera línea mundial. En resumen, el hundimiento del NFR 90 fue, en el caso de España, un golpe que se transformó en oportunidad. La dependencia de decisiones internacionales quedó patente, pero la respuesta fue acertada. Se apostó por un camino autónomo que convirtió a las F-100 en un referente global. En el mar, al menos en esta ocasión, la cancelación de un proyecto compartido no significó pérdida, sino un salto hacia adelante. En pleno siglo XXI, España volvió a encontrarse ante una encrucijada que recuerda demasiado a episodios pasados. En el año 2020, Airbus España presentó el proyecto AFJT, Airbus Future Jet Trainer, un avión de entrenamiento avanzado a reacción que debía reemplazar a los veteranos F-5M del ala 23 en Talavera la Real, Badajoz, y a los ya retirados C-101 Aviojet, que durante décadas habían formado a generaciones de pilotos en la Academia General del Aire de San Javier. El AFJT no era un simple entrenador, era una apuesta estratégica para consolidar la industria aeronáutica nacional y preparar a España para su participación en el futuro caza europeo FCAS, Future Combat Air System. El programa estaba diseñado para tener una participación industrial española masiva, con empresas como Indra, responsable de la aviónica y simuladores, Asterisco TP Aero, motores, Aernova, estructuras, Aciturri, componentes, y una red de pymes asociadas que habrían generado miles de empleos directos e indirectos. Más que un avión, el AFJT era un trampolín tecnológico y una forma de mantener viva la cadena de valor industrial que permitiría a España estar en primera línea en el desarrollo del FCAS junto a Francia y Alemania. El diseño contemplaba un reactor moderno, bimotor o monomotor según la versión, con cabina digital, capacidades de simulación avanzadas y la posibilidad de asumir misiones ligeras de combate o ataque al suelo, siguiendo la filosofía de entrenadores como el M346 italiano o el T-50 surcoreano. Airbus planteaba el programa como una oportunidad de oro para que España no repitiera errores pasados, depender del extranjero en lugar de confiar en su propia industria. Sin embargo, la respuesta política fue tibia. El Ministerio de Defensa, alegando restricciones presupuestarias y la necesidad de soluciones rápidas, decidió cubrir la fase básica de instrucción con aviones suizos Pilatus PC-21, turbohélices mucho más baratos pero incapaces de sustituir a los F-5 en el entrenamiento avanzado de pilotos de caza. El segmento clave, el entrenamiento avanzado a reacción, paso imprescindible antes de dar el salto a los Eurofighter y en el futuro al FCAS, quedó en suspenso. Hoy, en lugar de apostar por el AFJT, se barajaron opciones extranjeras, el Hurriyet turco, que fue seleccionado, pero también el M346 italiano o incluso el T-7 Red Hawk estadounidense. La primera con un acuerdo de participación nacional y las otras dos sin retorno de inversión en absoluto. El resultado es el mismo que ya hemos visto en otras ocasiones. España renuncia a un proyecto propio con enorme potencial estratégico y económico, a cambio de soluciones más rápidas o más baratas a corto plazo. El AFJT, de haberse desarrollado, habría permitido mantener a flote la capacidad de diseño y producción de un reactor completo en España, algo que pocos países en el mundo pueden afirmar, y habría garantizado la continuidad tecnológica hasta el FCAS. En su lugar, el proyecto duerme en un cajón, víctima de la falta de voluntad política. Una vez más, se repite la lección amarga, lo barato sale caro. Con cada renuncia, España se aleja un poco más de la independencia tecnológica y se convierte en un cliente más en lugar de un actor principal. El AFJT pudo ser el heredero natural del C-101 Aviojet, otro avión de entrenamiento que en los años 70 sí se construyó en España y fue exportado a varios países. Pero en 2020 la oportunidad se perdió. Y con ella, quizá, la última ocasión de que nuestro país fabricara un reactor propio antes de depender por completo de los demás en el mercado global. Las cancelaciones de programas estratégicos en España no son un fenómeno del pasado, continúan ocurriendo en pleno presente, con consecuencias muy graves para la defensa nacional y para la industria. En 2025, el gobierno decidió cancelar dos proyectos clave, el SILAM, Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad, y el contrato de cofabricación del misil anticarros PAIC LR-2. Dos decisiones que, lejos de ser meramente técnicas o presupuestarias, representan un golpe directo tanto a la capacidad militar de las Fuerzas Armadas como al futuro de la industria nacional de defensa.
El SILAM era el programa que debía devolver al ejército de tierra una capacidad fundamental, el lanzamiento de cohetes de artillería de largo alcance. España había tenido este recurso durante décadas con el Teruel, un lanzacohetes múltiple desarrollado en los años 80 por Santa Bárbara Sistemas, que podía disparar salvas de cohetes de 140 milímetros a más de 20 kilómetros. El Teruel se mantuvo operativo hasta 2011, cuando fue retirado sin sustituto, dejando a España sin un sistema que hoy resulta indispensable en cualquier conflicto moderno, como se ha demostrado en Ucrania con los HIMARS estadounidenses o los MLRS europeos. El SILAM era la oportunidad de recuperar esa capacidad, modernizada y con participación de empresas nacionales en su fabricación y mantenimiento. Su cancelación supone, en la práctica, aceptar que España seguirá sin artillería cohete avanzada durante años. El otro gran golpe vino con el misil anticarros Paik LR-2, un arma de última generación producida por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems. España había firmado un contrato para coproducir parte de estos misiles en territorio nacional, implicando a PAP Tecnos, del grupo Escribano, y a otras compañías del sector. Esto no solo garantizaba el suministro para el ejército de tierra y el de infantería de marina, sino que también fortalecía a la industria española con transferencia tecnológica y empleos cualificados. La cancelación del acuerdo implica perder esa oportunidad, quedando reducida la participación española a simples compras en el extranjero, sin beneficios industriales ni tecnológicos. Lo más grave de todo es que estas decisiones afectan a capacidades que ya habíamos tenido y perdido. El lanzacohetes Teruel es el mejor ejemplo. España invirtió en su desarrollo, lo mantuvo durante décadas y, tras retirarlo, no lo sustituyó. Ahora, más de 10 años después, cuando el escenario geopolítico vuelve a exigir disponer de fuego de saturación y largo alcance, se parte de cero. El mismo ciclo se repite con otras áreas. Se inicia un proyecto, se cancela, y cuando años después se vuelve a necesitar, se depende por completo de la compra exterior. Este patrón se convierte en un ciclo eterno. España desarrolla capacidades militares con gran esfuerzo, las abandona por presiones externas o decisiones políticas de corto plazo, y cuando el contexto internacional demuestra su necesidad, nos vemos obligados a comprar caro fuera lo que ya podríamos haber fabricado aquí, con soberanía y con beneficios para nuestra propia industria. La cancelación del SILAM y del Paik LR-2 en 2025 confirma que no se trata de un problema del pasado ni de la Guerra Fría. Es un mal endémico de nuestra política de defensa, que sigue debilitando a las Fuerzas Armadas y frustrando el potencial de una industria que, cuando se le da la oportunidad, ha demostrado sobradamente estar a la altura. Como habéis visto, España ha tenido grandes sueños militares: la bomba atómica, un cohete espacial, cazas supersónicos, carros de combate de diseño propio, aviones de entrenamiento modernos. Algunos se cancelaron por dinero, otros por política, otros por presión internacional. Pero el resultado siempre es el mismo: pérdida de soberanía. Cada vez que cancelamos un proyecto, regalamos independencia y futuro. La lección es clara: un país que no invierte en su propia defensa acaba dependiendo de otros. Y esa dependencia, tarde o temprano, se paga caro. Ahora os pregunto, ¿qué proyecto de todos estos habríais querido ver hecho realidad? ¿La bomba Islero? ¿El cohete Capricornio? ¿El tanque Lince? ¿O el entrenador AFJT? ¿Salvará la industria nacional el SILAM? ¿Producirá un sustituto viable del Paik LR-2? ¿Cuál será el siguiente proyecto cancelado? ¿El Dragón? ¿El FCAS? ¿El SIRTAP? ¿El Eurodrone? ¿La corbeta europea? Os leo abajo en comentarios. Si os gustó el vídeo, darle like, suscribíos y pulsad campanita para no perderos más vídeos del canal.